Ok. Abran sus Biblias, por favor, a el Evangelio según Lucas, capítulo 1, y estaremos leyendo el versículo 26 al versículo 38. El pastor Aarón predicó nuestro primer mensaje de Adviento este miércoles, y Dios mediante podré tenerles la traducción de ese mensaje antes de este próximo miércoles. Y este es el primer mensaje, el primer domingo de la temporada de Adviento. Como saben, tomamos esta temporada cada año para meditar en las bondades, las realidades, la hermosura de la encarnación de Cristo. Así que el hermano Aarón estaba predicando de Lucas capítulo 1, del versículo 5 al versículo 25, hablando del nacimiento o la proclamación del nacimiento de Juan el Bautista. Y yo estoy continuando en el versículo 26, hablando de la proclamación por el ángel Gabriel del nacimiento de Jesús. Es por eso que el título del mensaje es Gabriel visita a María. Lean conmigo, por favor, Lucas capítulo 1, del versículo 26 al versículo 38, y oraremos. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Inclinen su rostro y oremos. Padre celestial, te damos a ti honra y gloria y gracias por tu bondad, Señor, por lo bueno que eres para con nosotros. Te pedimos, oh Jehová, que nos ayudes a entender tu palabra, como lo hacemos cada semana, Señor. Te pedimos que nos des ojos para ver tu palabra, oídos que puedan escuchar tu palabra, y una mente y un corazón que puedan grabar y entender tu palabra, Señor. Y arriba de todas estas cosas te pedimos que nos des una voluntad para actuar conforme las realidades de tu palabra, Señor. Esto
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Así que hay similaridades entre la visita del ángel Gabriel con Zacarías y la conversación de la visita de Gabriel con María. Y obviamente hay varias diferencias también. Como hemos hablado en los últimos años, en esta temporada, ya tenemos varias cosas en mente. Una de las cosas que el pastor Aaron habló el miércoles era que vemos los cumplimientos de muchas cosas que son habladas en el Antiguo Testamento, profecías que fueron hechas, encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y yo quiero hablar no nada más de esas, sino de la manera en la que el Señor tiene una manera de hacer las cosas increíblemente, perfectamente. Como hemos hablado en el último año, en esta temporada, tienen que acordarse que este es el primer evento sobrenatural que ha pasado en más de 400 años. Termina Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y por 400 años no hay nada. No hay profeta, no hay voz de Dios, no hay visita angelical, no hay nada. De hecho, ha sido llamado el gran silencio. Así que ni los más ancianos en este tiempo han tenido una experiencia de este tipo. Así que cuando Zacarías entra, porque es ahora su turno de ir y hacer la súplica ante el lugar más santo, y esa súplica era: Señor, oh, redime a Israel. Salva, Señor, a Israel. Nadie, incluyendo a Zacarías, esperaba una manifestación angelical, porque no había pasado nada así. Así que podemos ver cómo es que hay un shock que viene y un tipo de temor cuando de repente viene un ángel y habla con Zacarías. Ahora, si se acuerdan de los años pasados, lo que era como costumbre era poner una soga alrededor del sacerdote que tenía que entrar al lugar altísimo para hacer esta oración, por si acaso el Señor mataba al sacerdote por no ser ritualmente limpio, por no estar puro, por no haber hecho el trabajo bien. Y aparte de eso tenía campanitas. Y eso era para que cuando caminara se escucharan las campanas y podía reconocer la gente de por afuera, porque solamente una persona, un sacerdote, podría entrar a ese lugar una vez al año. Y es por eso que la gente empezó a preocuparse. No escuchan las campanas y están empezando a pensar: ya es hora de sacarlo, ¿no? Vamos a tener que jalarlo. Igual, Zacarías se está preguntando ahora. De repente aparece un ángel y él teme. Ciertamente se estaba preguntando: ¿dónde la regué? No me purifiqué lo suficientemente, regué la oración, no puse suficiente sangre, no me cubrí a mí mismo. Y en ambas situaciones vemos cómo es que el ángel les dice que no teman. Pero empecemos con esta realidad. Empezamos hablando de Galilea. Dice: el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Eso es importante. Es un mensajero de Dios, no de cualquier otra persona, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, ¿por qué es tan importante que empieza o continúa Lucas, el doctor? Que si sabemos algo de Lucas, él era muy estudioso. Él quería asegurarse que el evangelio que él presentara tendría toda la información necesaria. Y de hecho, él es el único que tiene los acontecimientos específicos de las experiencias de María. Porque María, como vemos en Mateo o en Juan, guardó estas cosas en su corazón.
Él no le habló a la gente de lo que había pasado. Así que hay una gran diferencia ahí. La proclamación del nacimiento de Juan el Bautista era una gran cosa. Toda la gente supo que este acontecimiento pasó. Entró este sacerdote y hubo todo un borlote porque cuando salió estaba mudo. Y toda la gente supo. Y como terminó el hermano Aarón lo del mensaje, se pregunta, ¿qué tipo de hombre será este que va a nacer? ¿Qué tipo de hombre va a ser este hijo que nacerá de Elizabeth y Zacarías? Pero completamente diferente está la proclamación del nacimiento del Rey de Reyes. Es a Galilea, a Nazaret. Y lo que sabemos de esta área es que esta área no era muy fiel al Señor. Si encontramos en Juan capítulo 2 cómo es que Natanael dice, ¿puede salir algo bueno de Galilea? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y esa no era una pregunta sin razón. La realidad es que aquellos que estaban en Jerusalén eran más piadosos, eran más rectos, se supone que eran más religiosos ante Dios, pero aquellos que estaban más lejos de Jerusalén eran un poco menos. Y Galilea era uno de esos lugares donde no estaban a un nivel donde estaban claramente en rebeldía contra Dios, pero había suficiente flexibilidad teológica que nadie esperaba gran cosa de ahí. Así que estamos viendo en un lado, el Señor declara por un ángel, el mismo ángel, en gran manera el nacimiento del profeta que va a ir por delante de su hijo. Y del otro vemos la humildad que desde el comienzo, aún en la proclamación del nacimiento, hay nadie. No hay gran borlote, no hay un montonal de gente. No lo sabe todo el pueblo como lo sabían del nacimiento de Juan el Bautista. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Ahora, continuando, no nada más está esto pasando en un lugar cualquiera, un lugar más allá, un lugar donde no se esperan los más rectos, los más fieles a Dios, sino que va a una virgen. Ahora, van a ver 3 veces en esta parte de nuestra lectura la palabra virgen. En realidad, en el lenguaje original nada más está 2 veces. Cuando María después dice, pero soy virgen, lo que dice en el lenguaje original es, no he conocido a un hombre. Y obviamente eso tiene el mismo lenguaje. Pero la razón por la cual esto es importante es porque el nacimiento virginal de Jesucristo es uno de los tenientes centrales de la fe. En otras palabras, si se encuentran a alguien que dice, pues yo no creo que Jesucristo nació de una virgen, están hablando con uno de 2 tipos de personas. Y si han estado aquí o han escuchado por cualquier periodo de tiempo, ya conocen esto, porque es con cualquier cosa. Cuando estamos hablando con alguien de cosas importantes de Dios y ellos responden contrariamente a lo que dice la palabra de Dios, o son inmaduros espiritualmente y simplemente no lo conocen y es inmadurez, o estamos hablando con un no creyente. Solamente están esos 2 campos. No hay ningún otro lugar. O no saben todavía la importancia del nacimiento virginal porque está declarado claramente desde Isaías. O no creen, no son verdaderos creyentes de Dios y de hecho están como enemigos plantados entre el trigo. Están como cizaña plantados en la iglesia de Dios. Es necesario el creer el nacimiento virginal o uno no es cristiano. Y ha pasado por las épocas
los últimos 200 años que ha habido más y más alejamiento de los milagros de la palabra de Dios. Y esto simplemente es uno de ellos. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en la palabra virgen? Tenemos que entender, como hemos proclamado, que Dios soberanamente escoge todo, ¿verdad? Eso significa que Dios en su soberanía escogió a los judíos y al lenguaje hebreo en el cual fue usado la palabra virgen en Isaías. Igual el Señor escogió que el lenguaje original en el cual fue grabado, preservado, el Nuevo Testamento era el griego. ¿Por qué tanto hablar de lo escolástico? Porque la palabra virgen en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es un poco ambiguosa. Puede ser o virgen o jovencita. Puede ser o una o la otra. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y estamos hablando del cumplimiento de esta profecía, el lenguaje griego no hay ninguna ambigüedad, no hay ninguna confusión. Virgen es virgen. Y es parte de lo que hemos llamado la revelación progresiva. Ok, tal vez podía ser o jovencita o virgen. ¿Cuál de las dos será? El Señor lo revelará. Y ya vemos en el Nuevo Testamento, ya vamos 1, 2 y 3 veces que está demostrado claramente qué tipo de virgen, qué tipo de mujer estaba hablando el Señor en Isaías. Una virgen, una muchacha que no tendría relaciones con nadie. Y esto es importante porque muchas veces escucharán a personas que en su educación van a decir, no, es que mira, no crees verdaderamente, si conocieras el lenguaje original, esta palabra virgen en Isaías puede significar jovencita. Y obviamente María era una jovencita de entre 13 a 15 años, no significa que era virgen verdaderamente. Y usan ese argumento para tratar de eliminar la virginitud de María. O, como es común entre la Iglesia Católica Romana, tratan de mantener una continua virginidad de María, al punto donde dicen que Jesucristo nunca tuvo hermanos y hermanas, no tuvo, porque María siempre se quedó virgen. Pero eso no es lo que tenemos, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y esto es una vez más algo que va a ser repetido 2 veces. Es importante que veamos que el linaje de Jesús, del padre José y de su madre María, en ambas líneas, en ambas genealogías, viene de David. Y esto es importante porque él es el rey. Al tener esta genealogía, vemos que de ambos lados él es hijo de David. Él es el hijo que será rey. Así que viene el ángel y habla con ella, y entrando el ángel le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ahora, dependiendo de dónde estamos, ¿verdad? Si uno dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, los católicos romanos terminan la otra parte del versículo. Bendita eres tú entre las mujeres. A veces los cristianos han estado tratando de no tener nada que ver aún con el lenguaje bíblico, simplemente porque la Iglesia Católica Romana lo usa. Por ejemplo, tenemos en la parte de atrás nuestro catequismo, ¿verdad? En muchas iglesias no les gusta la palabra catequismo. ¿Por qué? Porque suena demasiado a lo que la Iglesia Católica Romana lo hace. Igual, hay demasiados cristianos que tratan tanto de no ser católicos romanos que se van al otro lado y no son bíblicos. No, pues María no importa, ella nada más era la mujer que el Señor escogió para que naciera Jesús. Pero eso no es lo que dice
la palabra de Dios. De hecho, dice muy favorecida. María es muy favorecida y es bendita de entre todas las mujeres. El Señor, en su soberanía, obró de tal manera que de entre todas las mujeres que pudieran haber sido, ella era la que fue escogida con el favor y la bendición de ser la madre del Dios vivo. Y no nada más eso, sino que si leemos el Antiguo Testamento, el Señor ordenó el linaje de tal manera que ella sería de la descendencia de David y que el papá José también sería de la descendencia de David. ¿Y cómo responde? Pero ella se turbó. ¿Por qué? ¿Porque estaba un ángel enfrente de ella? Pues sí, probablemente sí. Pero más por estas palabras. Y se preguntaba qué clase de saludo es este. Y vemos ahí una de las diferencias entre Zacarías, un sacerdote, y María, una jovencita. Zacarías también se turbó, se sorprendió, hubo shock, y exclamó, oh, ¿qué está pasando? Igual, hay shock, está turbada. ¿Por qué? Porque vemos que esta es la proclamación más frecuente de los ángeles, no temas. Y eso es porque sea viendo la presencia de Jesucristo mismo como Isaías, o viendo la presencia de aquellos ángeles que están ante la presencia de Dios, radiantes, el instinto natural humano es temor. Es temor. Por eso es que cuando el ángel fue y visitó a Daniel, Daniel se cayó sobre su rostro. Siempre es la respuesta del ser humano cuando ven la gloria pasiva, que es la gloria no directamente de Dios, sino a través de un ángel que está ante la presencia de Dios, el temor. La gente de Israel temía la cara de Moisés, el rostro de Moisés, porque brillaba como el sol. La gloria pasiva, la gloria reflejada, siempre ha sido causa de temor, porque el ser humano natural no es santo. Y al ver, genuinamente ver lo santo, el instinto es temor, porque reconocemos que no somos santos. Cuando Isaías, el profeta de la nación, el profeta que vivió más que los demás, vio a Jesucristo en visión, su respuesta no era, gloria sea tu nombre, Señor, he aquí tu profeta listo a escucharte. No, él dijo, ay de mí, que soy impío y vivo en una nación de gente de labios impíos. Siempre declara la palabra de Dios que hay temor a la santidad, a lo santo de Dios. Pero la diferencia es que en el caso de Zacarías, él ya estaba pensando, me van a matar, regué algo, no hice algo bien. Aunque estaba turbada, la jovencita María estaba más turbada por la manera en la que le dijo, hola. Dice, ¿qué tipo de saludo es este? ¿Cómo esto de que muy favorecida, el Señor está contigo y que esto de que bendita eres tú entre las mujeres? ¿Y esto qué significa? Y viendo su confusión, el ángel le dice, primero, no temas. Una vez más, ¿por qué? Porque vemos la realidad de que el que está frente a frente con Dios, siempre la reacción es temor, el humillarnos, el postrarnos ante el Señor. Y es porque su santidad es tan grande. Le dice primero, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Y cuál es esta gracia? ¿Cuál es este favor? ¿Cuál es esta bendición de Dios que viene sobre ella? Y aquí concebirás en tu seno
y darás luz a un hijo. Eso es importante porque no tenían sonogramas en ese tiempo. No tenían manera de saber, va a ser niño, va a ser mujer. Ahora, como en todos los tiempos, ¿verdad? Siempre había eso de que, oye, pues si te gusta mucho la miel, va a ser niña, o si te gusta más esta especie, va a ser hombre, pero no había manera clara de saber el sexo del bebé. Así que tenemos varias cosas que están siendo declaradas. Mira, primero vas a concebir. Esta es la bendición de Dios, este es el favor de Dios. Tú eres favorecida entre todas las mujeres del mundo para este milagro. Concebirás y vas a concebir a un hijo y le llamarás por nombre Jesús. Completamente contrario en la vida de Zacarías y Elizabeth y Juan, el Bautista. Vemos cómo es que ¿Cómo de que van a llamarlo Juan? Le decían cuando estaba por dar luz, ¿verdad? Que viene más tarde. Pero ninguno de tus familiares tiene ese nombre. Porque la costumbre era que si tenías a un José, una Miriam, que es María, cada vez que veamos Marías, ¿por qué habían tantas Marías en esta época del Nuevo Testamento? Porque el nombre más famoso, popular, en este siglo era Miriam y era traducido María. Por eso habían tantas Marías en este tiempo. Y era la costumbre, pues no tienes a Miriam, no tienes a ningún José, no tienes a un Josué, que es lo que, así es traducido el nombre Jesús, Josué, Yeshua, que significa el Señor está con nosotros. No tenían a nadie así. Y le dicen, oye, ¿cómo vas a llamar a tu hijo? Le decían a Zacarías, y Zacarías escribió, será nombrado Juan, y ya pudo hablar. ¿Qué tipo de milagro es este? Igual aquí le dice, vas a concebir. Lo que vas a concebir es niño. Ya sabes desde ahorita que va a ser niño, y este niño tendrá el nombre Jesús. Este será grande. Una de las diferencias entre las proclamaciones de Gabriel. En el caso de Juan el Bautista, Gabriel le dice a Zacarías, y tu hijo será grande ante el Señor. Tu hijo, Juan, será grande en los ojos de Jehová. Pero en el caso de Jesucristo, es simple y sencillamente, Él será grande. Grande en santidad, grande en virtud, grande en todo lo que Él va a hacer, objetivamente, no nada más en los ojos del Señor, porque si se acuerdan, Juan el Bautista era odiado por muchos, pero ante Dios era valorado. En el caso de Jesús, Él es objetivamente valioso, es grande en valor, simple y sencillamente. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Estamos hablando del reino, del rey de Dios que fue proclamado desde Génesis 3:15. Y ese rey es Jesucristo. En Él encontramos el cumplimiento de, por ejemplo, el Salmo 2 que leímos. Siéntate a mi lado mientras derroto a tus enemigos. Pídeme y te daré a todas las naciones. Y aquí está siendo proclamado esta jovencita. Tendrás al Rey de Reyes, al grande, el que será llamado el Hijo del Altísimo. Y más que eso, Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si se acuerdan, porque esta es una proclamación bíblica, la palabra de Dios dice
que el Mesías, el ungido de Dios, el rey que viene del linaje de David, reinará eternamente. Y cuando Jesucristo dice en Juan, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, la gente alrededor de él le dice, oye, pero ¿qué no dice la palabra que el rey que viene, el ungido, reinará para siempre? ¿Cómo es esto de que tiene que morir? ¿Por qué está diciendo que el Hijo del Hombre tiene que morir? Y entonces ha de haber una diferencia entre el Hijo del Hombre y el Rey que viene del linaje de David. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos después que ese no es el caso. Era necesario. Así que ya había una falta de entendimiento de cómo es que iba a ser cumplido esto. Él reinará para siempre. Y eso es exactamente lo que Jesucristo dijo antes de ascender. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo la tengo y la tengo ahorita mismo. Y porque yo soy el rey de este mundo, porque yo tengo toda potestad en el cielo y aquí en la tierra, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que os he enseñado. La razón por la que evangelizamos es porque Cristo es Rey. La razón por la cual hacemos todo lo que hacemos es porque Cristo es Rey ahora, mañana y siempre. Y esto es la realidad que es proclamada esta jovencita en Nazaret. Y su reino no tendrá fin. Entonces María responde al ángel diciéndole, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. ¿Cómo será esto si no me he acostado con un hombre? Noten las diferencias entre la respuesta a María y la respuesta a Zacarías. Noten también las diferencias entre el tipo de pregunta de Zacarías como un sacerdote y de esta jovencita. Ahora, no quiero que piensen por un momento que esta jovencita María era ignorante teológicamente. No era como los chamacos y las chamacas de ahorita que no saben nada de la Biblia. Vemos más después, y lo alcanzaremos a leer, lo que se llama el Magnificat, la declaración de María cuando va y visita a Elizabeth. Y cuando declara más de 35 diferentes cosas del Antiguo Testamento. Esta jovencita no era ignorante bíblicamente. Simplemente no entendía. Pero del otro lado está Zacarías, que es un sacerdote. Se supone que él tiene que saber suficiente de la palabra de Dios, ¿verdad? Y en la palabra de Dios tenemos a Abraham y a Sarai. En ese caso, ¿qué? Eran ancianos, ancianotes, 90 por delante de años. Sin embargo, el Señor obró en el vientre de Sarai para que ella pudiera tener a el hijo de la promesa. Y aún con estos ejemplos, porque Sarai no era la única, ¿verdad? Pero aún con estos ejemplos bíblicos, un sacerdote del Dios verdadero le dice al ángel, ay, sí, ¿a poco? ¿No me ves? Estoy viejo. ¿Y mi esposa? Igual de vieja que yo. ¿Y vamos a tener un hijo? Por eso es que el ángel le dice, ok, no vas a hablar. Estarás mudo todo el tiempo. ¿Por qué la mudez? Porque él se supone que debería de haber sabido esto. Él ya se supone que debió haber leído esto. Es lo mismo que pasa cuando Jesucristo está hablando en Juan 3 con Nicodemo. Le dice a Nicodemo, que no eres tú el maestro, eres el maestro más grande de Jerusalén. ¿Y no sabes estas verdades? Básicamente le dice a Nicodemo, oye, qué pregunta más payasita, ¿cómo de que cómo va a entrar un viejo al vientre de su mamá y nacer otra vez? ¿Que no eres tú el maestro de Israel? ¿No sabes estas cosas fundamentales, espirituales? Le dice, si te estoy hablando de cosas que son terrenales y ni las entiendes, ¿cómo te puedo hablar de lo espiritual? Pero de este lado está igual, un entendimiento bíblico,
pero una confusión genuina. No hay ningún ejemplo en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, digo, todo lo que estaba para María, de Génesis a Malaquías, donde hay un ejemplo que una virgen tuviera un bebé. No existía tal cosa como la inseminación artificial en su tiempo, y ella se está preguntando y dice, oye, ¿cómo va a pasar esto? Mira, yo no soy necia, yo entiendo cómo nace un bebé, yo tengo a alguien que va a ser mi esposo y yo sé lo que se requiere para tener un bebé. ¿Cómo me estás diciendo? ¿Cómo va a pasar? No lo entiendo. ¿Cómo puedo tener un bebé si no me he acostado con un hombre? Si no he tenido relaciones íntimas con mi comprometido. No hay castigo para María, porque la pregunta era sincera. No era causada por una falta de conocimiento bíblico o por una falta de fe. Era una pregunta verdadera. Oye, no tengo un ejemplo en las escrituras de esto sucediendo. Entonces le responde el ángel diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, el lenguaje de aquí, algún día podremos ir más profundos, ¿verdad? Porque vamos a llegar a Lucas uno de estos días y predicaré sobre estos versículos, pero el lenguaje de aquí, la sombra del Dios Altísimo y el Espíritu Santo sobre la sombra, es el lenguaje igual a la creación. Cuando la creación estaba oscura, el Espíritu Santo estaba sobre las aguas del mundo en ese momento, y lo que eso da a entender a aquellos que son los que están estudiando la palabra de Dios es que el milagro que va a suceder aquí es un milagro de creación. El mismo Espíritu Santo que estuvo flotando sobre la oscuridad del mundo en Génesis es el mismo Espíritu Santo que estará y vendrá sobre ti, y a través del poder del Altísimo ocurrirá el milagro más increíble. Ahora tenemos que pausar por un momento para meditar en dos cosas. Primero, en la verdad de lo que estamos hablando, del nacer santo. Sabemos que nadie, porque ya lo hemos hablado en nuestro catequismo, nadie que nace por medio natural es santo. Sabemos que todo ser humano, excepto Cristo Jesús, nace con la pena del pecado de Adán, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser Jesucristo, un hijo santo? Eso nos lleva al segundo punto. Han tratado de inventarse todo tipo de cosas. La Iglesia Católica Romana, por eso, ha creado esta idea que se llama la concepción inmaculada. Y cuando mucha gente escucha eso, piensan que están hablando de la concepción inmaculada de Jesús, pero eso no lo es. La Iglesia Católica Romana tiene una doctrina falsa que dice que María misma nació sin pecado, porque era necesario que la mamá sea un vaso puro y limpio para que nazca un hijo sin pecado. Un pecador, otro pecador, bebé pecador. Pero para que nazca un bebé sin pecado, entonces la mamá tenía que ser sin pecado. Esa es una de las ideas falsas. La otra idea falsa es que el pecado es la culpa del padre. De que no se puede tener a un hijo pecador sin el padre pecador. De hecho, de que el padre es el que pasa
el pecado de Adán a los hijos. Ambas ideas no son correctas. Lo que estamos viendo es un milagro a un nivel increíble. Y por eso es que tenemos el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tenemos una imagen de la creación para que entendamos que el Dios Altísimo que creó todo simplemente al decir, sea la luz, sea la tierra, sea las estrellas, la luna y el sol, tiene el poder de crear dentro del vientre de una mujer pecadora a un hijo santo. Es un milagro increíble. Un milagro que honestamente yo creo que María no lo entendió completamente cuando se le fue declarado. Es por eso que el ángel le da mejor un ejemplo que ella sí podría entender. Le dio el ejemplo anterior, ¿verdad? El de la creación, para aquellos de nosotros que tendremos el beneficio de escuchar a años después. Pero para que María entendiera de lo que estaba hablando, le dice, y he aquí, tu pariente Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo. Oye, tú conoces a tu pariente Elizabeth, ¿verdad? ¿Has visto cuántos años ha pedido un bebé? ¿Y sabes que ella está estéril? Bueno, ella también. El Señor ha obrado en ese vientre para que ella pueda tener un bebé. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Está como un sándwich. Está la información lista y empacada así para nosotros perfectamente. La realidad de que este milagro es casi igual al de la creación. Es un milagro de creación. Que Dios está literalmente creando dentro de este vientre sin necesidad del óvalo, por ejemplo, de María a un bebé. Pero al mismo tiempo, que es el mismo Dios que puede hacer que una mujer estéril tenga un bebé. Así que cuando dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios, estamos hablando de la certitud de estos acontecimientos. He visto demasiada gente que toma ese versículo y hacen payasada y media con él. El contexto de este versículo está hablando de el gran milagro, el milagro increíble de hacer que una mujer pecadora pueda tener dentro de su vientre al Hijo Santo. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque nada es imposible para Él. Ahora, imagínense, porque vemos en el Evangelio según San Juan, que dice que una espada también perforaría a María. Y habla de los dolores por los cuales ella pasaría. Viene el ángel y le dice, vas a tener al Hijo Santo, al Rey de Reyes. Va a ser grande, increíble, perfecto. Vas a tener un hijo obediente. Vas a tener al más increíble de todos. Y lo van a matar. Y vas a ver, cuando tomen una lanza y perforen el corazón de tu hijo frente a tu cara. Es mucho. Es mucho. Le fue profetizado a María cuando nació Jesús, cuando fue al templo. Y una espada también perforará tu corazón, porque sufriría. Pero, ¿cómo responde María? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
como hemos hablado, y es importante que entendamos lo que nos diferencia de los católicos romanos. Este versículo es abusado por los católicos romanos. La respuesta de María está tomada como un fiat, no como el carro, pero como una declaración, un mandamiento. Básicamente lo que dicen los católicos romanos y aquellos que piensan que el libre albedrío humano es más poderoso que la voluntad de Dios, lo que ellos dicen en ambos casos es que el ángel y aún Dios mismo no pudo haber creado este milagro, no pudo haber engendrado a Jesucristo dentro del vientre de María si ella no le dio permiso. Lo que ellos piensan es que María pudo haber dicho, no, no lo vas a hacer. Y que el ángel hubiera tenido que ir y decir, oye, Señor, ella dijo que no vamos a poder hacerlo. Le dan ese tipo de poder y autoridad a María. Y es el mismo problema que aquellos que ensalzan el albedrío humano más grande que el de Dios tienen en toda la Biblia. Dicen, pues Adán pudo haber no tomado del árbol. Y Eva también pudo haber no hecho ese pecado. Y David también pudo haber no acostadose con Betsabé o X, y arrastran esta idea errónea ahí y bastardizan algo tan hermoso, tan increíble. Uno de los mensajes más valiosos para nosotros, la humildad, el someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la respuesta de ella? Quitando esas ideologías perversas. Ella simplemente dice, aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es sumisión a la voluntad de Dios. Y es increíble para nosotros el meditar que la historia de la encarnación de Cristo empieza con la sumisión a la voluntad del Padre Celestial. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y termina en el jardín de Getsemaní con Jesucristo diciendo, Padre, si puede pasar esta copa, pase, pero no mi voluntad, sino la tuya. En ambos casos, y aún en todo lo que pasa entre eso, entre la concepción o la proclamación de la concepción de Jesucristo hasta la antesala de la crucifixión de Cristo, es que está repleto de sumisión a Dios. Y María demuestra su sumisión. He aquí, Señor, estoy. Se ha hecho lo que tú quieras. Y su hijo dirá en el jardín, he aquí, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Humildad y obediencia son temas que caracterizan al cristiano tan grandemente, y obviamente al ejemplo más grande que tenemos, a Jesucristo mismo en la palabra de Dios. Y una de las cosas más hermosas es ver la humildad, no a ver a una mujer ejercitando su potestad y su poder sobre el ángel y sobre Dios mismo, sino ver lo que es, lo que está declarando claramente en la palabra de Dios, que es una mujer que ha sido declarada, esta gran bendición de Dios viene sobre ti. Y ella simplemente dice, he aquí la sierva del Señor. No podemos caer bajo la trampa de menospreciar lo que el Señor ha hecho. Y el Señor en su grandeza ha escogido y escogió a María como una de las heroínas de la fe, para que podamos ver cómo es que una madre puede ver lo bueno, lo malo que pase en su vida y en la vida de sus hijos con el mismo tipo de fidelidad que tenía María. Heme aquí, se ha hecho conforme la voluntad
de mi Señor. Terminamos esta tarde con la palabra del autor de Hebreos en Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y toda la gente de Dios dice, amén.